Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para nuestra formación, nuestro crecimiento. Y como siempre digo, tenemos aquí más de 4 años, comenzamos en radio y ahora en todas las plataformas digitales a las cuales invitamos a todos a seguir, pero sobre todo a compartir estos programas que creamos con especialistas como la invitada de hoy, que tienen tanto que aportar. Bienvenida Dayan Bisonó, quien es psicóloga y presidenta de la Fundación Fénix y nos acompaña hoy para un tema. Les digo ahora, bienvenida Dayan. Gracias Margarita, gracias. De verdad que estoy súper contenta de estar aquí. Ay, yo también feliz de tenerte. Sé que el tiempo como siempre se nos va muy rápido con temas que nos apasionan. Y precisamente hoy vamos a abordar en este mes de la familia, porque seguimos en noviembre, mes de la familia, el tema de nada más y nada menos que familia y adicciones. Y realmente, wow, nosotros tuvimos un programa hace un tiempo, cuando estábamos en radio, con Vicente Taponé, sobre el tema de las adicciones. Hace mucho que no tratamos este tema, aunque recientemente, y sé que estuviste, vimos el tema de la adicción a la tecnología con Mark Massip, con nuestro invitado. Buenísimo. Que muchas veces, ¿verdad?, normalizamos lo que es el alcohol, la tecnología, y no nos damos cuenta de que sí, se puede convertir, podemos pasar de uso, abuso a la adicción, ¿verdad? Y quiero comenzar por ahí, antes de entrarnos en el tema familia, que bueno, es todo. Que es un poquito complejo, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Verdad? Porque vemos muchas veces como el problema del el que cae en la adicción, el adicto, pero no pensamos en ese entorno, ese contexto, esas personas que forman parte de la estructura y que juegan un papel tan importante. Un papel sumamente importante, un papel protagónico. Fíjate que antes de entrar en ese tema, es importantísimo que hablemos de esta realidad, que es la adicción y familia, porque aprovechando que este mes, el mes de noviembre, que es el mes de la familia, que tengamos estas iniciativas, es una bendición. Sí. Porque de esta manera podemos concientizar un poquito y darle un poquito de esperanza quizás a las familias que estén pasando por una situación o algún tema de la enfermedad de la adicción, codependencia, tema de abuso, dependencia, cualquiera de estos temas que estén sucediendo. Pero fíjate que la semana pasada, o hace 2 semanas, estábamos con Mark Massip, y la verdad que salí fascinada con él, me encantó. Así es. Y él hablaba de las nuevas tecnologías, y el tema es la adicción a las nuevas tecnologías, y es una realidad hoy en día. Es una realidad. Es una realidad hoy en día. Porque cuando hablamos de adicción, Margarita, lo tenemos que ver como de una manera global. Hablamos de conducta, hablamos de relaciones o hablamos de sustancias psicoactivas. Fíjate que yo no solamente me quedé en la sustancia psicoactiva. Claro, que muchas veces relacionamos nada más adicción con... De una vez decimos, no, pero yo no soy un drogadicto. Y fíjate que las adicciones conductuales me llevan a vivir los mismos fondos emocionales, físicos y espirituales que una adicción a sustancias psicoactivas. Y eso hay que entenderlo. Claro. Comunidad, atento. Claro. Que estamos con una gran especialista y que es importante entender esto porque a veces reaccionamos muy tarde. Así es. Precisamente. Así es. Cuando digo reaccionamos, nos damos cuenta, nunca es tarde. Pero, ¿verdad? Si tú puedes prevenir o si tú puedes tomar medidas con más, o sea, a tiempo, pues mucho mejor va a ser el proceso. Totalmente. Y ustedes lo viven día a día. Totalmente. Yo soy fiel creyente de que prevenir es salud. Ay, sí. Prevenir es salud. Prevención. Y una de las cosas que nosotros como fundación hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es el tema de prevención y psicoeducación. Porque si no tenemos la información adecuada de qué son las adicciones, cómo se manifiestan las adicciones, cuáles son los factores que influyen en el que se desarrolle la enfermedad de la adicción, entonces, ¿cómo podemos poner límite? ¿Cómo podemos decir no a ese comportamiento que me puede llevar, digamos, a desarrollar esa enfermedad? Entonces, antes que nada, Margarita, yo quisiera empezar con ese tema de esa necesidad o dependencia hacia una sustancia, conducta, relación, ese patrón de comportamiento desadaptativo. Y me refiero a desadaptativo cuando todas las áreas de mi funcionamiento global se empiezan a ver deterioradas por un patrón de comportamiento a nivel académico, a nivel escolar, a nivel familiar, mis relaciones interpersonales, todo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque se desarrolla esa obsesión que cuando hago contacto con la sustancia, conducta o relación, ¿qué sucede? Ahí viene la famosa seguidilla, que es la compulsión. Y en esa compulsión, aún yo pagando consecuencias catastróficas, no puedo decir que no. Parar. Por eso es que a mí me gusta decirle mucho a las personas, es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro.
Es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro. Siempre va a buscar ese constante circuito de recompensa, placer, gratificación instantánea. Aunque te esté haciendo daño. Aunque me esté haciendo daño. Y ahí que se caracteriza la enfermedad de adicción. Que aún me esté haciendo daño, aún me esté llevando a tocar consecuencias catastróficas, dolorosas, no puedo parar. No puedo parar. Inclusive, Wow. Margarita, hasta por el mismo tema de la abstinencia, muchas veces yo vuelvo a consumir para no sentir los efectos de la abstinencia. Porque el cuerpo reacciona, claro, y ya el cerebro está acostumbrado. Exacto. Porque el cerebro es un órgano, ¿verdad? Exacto. Dice mi hermano, y se lo dije a las alumnas ayer, que un grupo de alumnas con las que estaba trabajando, somos nuestro cerebro. El cerebro, ahora mismo el que yo mueve esa mano, está dirigido por el cerebro. Hemos visto como personas que han tenido accidentes que pierden facultades porque en el cerebro hay algún área que se ha visto afectada. Entonces, el cerebro es que dirige todo. Es lo más importante. Y el cerebro está ahí, ¿verdad? Acomodándose porque es cómodo también. Y está respondiendo y reaccionando a eso que nosotros... Claro, entonces todos estos estímulos que yo le doy a mi cerebrito, el cerebrito va a buscar una manera de reajustarse para no hacerse daño, ¿verdad? Entonces va a tener cambios significativos que a lo largo atrofian. Entonces, fíjate, en los adolescentes, y por qué esto es tan importante, que ustedes hablaban en el programa con Clarisa, que estaba fabuloso, la etapa de los adolescentes, esa etapa de desarrollo, ese cerebrito hasta los 25, 26 años de edad, es extremadamente importante. Es un cerebrito que está virgen. Ay, sí. Y esas sustancias, esas conductas, claro, ¿qué hace? Lo modifica y no deja que se desarrolle de la manera orgánica como debería desarrollarse. Entonces ahí, por eso nosotros estamos haciendo mucho tema de prevención en las escuelas y los colegios. ¿Para qué? Para que la familia también se dé cuenta de que es importante el poner límites, es importante de medir las consecuencias, de que no porque algo esté de moda debemos hacerlo. No ni porque todos lo hacen. Ni porque todos lo hacen, lo podemos hacer. Mira, la típica frase que la voy a decir aquí, pero de verdad era como que yo decía, Dios mío, para que beban fuera, que prueben la bebida aquí, que beban conmigo. Pero estamos hablando de que incluso por ley, o sea, tú estás violentando un proceso, como digo yo, todo llega. Margarita, todo llega, Dayan, todo llega. O sea, cuidemos lo más posible. Yo cuidé mucho y la verdad es que son dos tajalones que están tirando para adelante y la verdad es que no me arrepiento para nada y todo lo contrario. Hay que, cada cosa en su momento. Hay que cuidar ese cerebro, esa mente, cuidar nuestro cuerpo, velar porque ese proceso de desarrollo se dé de manera natural. Todo llega, porque yo estaba dando una charla en estos días, del tema de la tecnología con padres de niños más jóvenes y más de primaria, y yo les decía, señores, si algo te dice, y Mark lo mencionó, que es PG-13, no apto para menores de 13 años. ¿Por qué tú quieres negociar con eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Va a llegar a los 13 años y va a poder verlo. Pero yo veo niños a veces, incluso en películas, que yo digo, imágenes, y todo eso está siendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la familia es fundamental definitivamente en todo este proceso? Yo quisiera como que, porque a veces, hay de todo. Y yo incluso, conozco y sé lo que vive una familia con adicción en su hogar. No es fácil. Entonces, no es nada fácil. No es nada fácil. O sea, es un proceso muy doloroso. Entonces tú hablas de... Exactamente. Es un proceso muy doloroso. Nadie quiere eso. Sin embargo, como tú decías, la prevención, hacemos cosas sin darnos cuenta, que muchas veces son las que llevan. No estoy diciendo, tú eres responsable, que la familia es responsable, ahora vamos a darnos latigazos. Nada de eso. Pero podemos hacer muchas cosas antes de que llegue, que definitivamente disminuye, como digo yo, las probabilidades. Claro. Porque no es que papá, mamá, yo hago A y el resultado es B. No. A veces yo hago A y el resultado no es B. Claro. El resultado es C. Por eso decimos, apeguémonos a las acciones y soltemos los resultados a un poder superior, ¿verdad? Me gustó. Nos apegamos a las acciones y los resultados se los entregamos a un poder superior. Yo hago lo que me toca. Claro, yo hago lo que me toca. Yo hago lo que conviene dentro de mi sistema. Por eso la importancia, yo siempre he dicho, y se lo digo mucho a las familias y a los pacientes que llegan a consulta, el rol de la familia es protagónico. Ay, sí. Igual de protagónico que el paciente o el adicto que llega a consulta. ¿Por qué? Automáticamente hay un adicto en la familia, hay una familia disfuncional.
¿verdad? Eso es normalmente, Margarita, esto es doloroso. Cuando a mí y me eso llegan, duele, sí, eso duele, es doloroso. porque es como encontrarte. Por eso yo quiero que este programita sea un poquito de esperanza y de que yo le pueda decir a estas personas o a estas familias que estén viendo este video que hay una solución y que sí se puede y que ya no hay que seguir sufriendo, viviendo en esa constante miseria. Me gusta. De que podemos Siempre ser proactivo. podemos hacerlo diferente. Excelente. Pero muchas veces cuando ya los pacientes llegan a mi consulta es porque ya la familia fuera han intentado todas las maneras de modificar esos patrones de conducta y no ha habido resultado. Ya el paciente llega a un sistema muy deteriorado. Ya el paciente ha vivido muchas consecuencias catastróficas. Entonces llega a un estado donde ya tenemos que ya intervenir en que si hay un ingreso, si le vamos a dar consulta externa, si va a ser un programa ambulatorio, tenemos que trabajar con la familia. Por eso hacemos diferentes tipos de intervenciones. Desde la parte de la prevención, psicoeducando un poquito, como esto tiene el factor social, donde tú te desarrollas, la predisposición genética, si hay un familiar tuyo que tiene un tema, puede ser una probabilidad que se desarrolle la enfermedad de la adicción. El tema cognitivo, la capacidad que tengo yo de manejar mis emociones y mis sentimientos, el esquema de pensamiento cognitivo. Hay muchos factores que influyen en esta enfermedad. Pero cuando ya estas familias llegan, ¿qué es lo primero que hacen? Ayúdame, ya no aguanto más. Ya estoy desesperada. Ya utilicé todos mis recursos para poder ayudar a mi acompañante y no puedo. Pero aquí nos tenemos que dar cuenta que cada uno dentro de un sistema familiar tiene su cuota de responsabilidad. Sí. ¿Verdad? Con esto no digo culpabilidad, digo responsabilidad. Y lo más lindo de todo esto es cuando la familia en su totalidad decide empezar a hacer un trabajo integral. Eso es lo más bello, Margarita. Cuando tuvo una familia comprometida con el bienestar emocional, decir, está bien, mi hijo tiene una enfermedad, ha decidido buscar ayuda, rompió el estado de negación, está en completa aceptación. Yo también me voy a comprometer como mamá codependiente a ver cuál es mi rol, cómo yo puedo dejar de ser permisiva y complaciente. Yo como hermano, déjame ver si soy el hijo parentalizado y he asumido un rol que no me corresponde y ahora quiero volver a ser hermano de mi hermano. O sea, cuando la familia se trabaja, pues la familia vuelve a un sistema mucho más sano, saludable, como ustedes decían ayer, equilibrado. Sí, equilibrado. El balance. Un balance emocional. Porque cuando hay un adicto en la familia, y perdón que repita esto constantemente, automáticamente, como dije ahorita, hay una familia disfuncional. Y en esa familia disfuncional hay sobreprotección. El foco, no hay límites. El foco, ¿quién se vuelve? El adicto. Todo está en torno al adicto. Ahí sí. A la persona que está en ese comportamiento obsesivo compulsivo. En rescatar a esa persona. En prevenir que esa persona y en controlar a que esa persona toque fondos mayores. Entonces, muchas veces, que aquí viene un tema muy sensible, el tema del estigma. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Nos quedamos callados, Margarita. Ay, sí. Nos quedamos callados y por miedo a que nos juzguen, por miedo a que vean a mi hijo, a mi mamá, a mi papá con otros ojos, nos quedamos calladitos, sufrimos constantemente y cuando decimos buscar ayuda, ya el deterioro es un poco tarde. Nunca es tarde. Pero, no, como dijimos, pero exactamente. Pero preferiblemente claro. Vamos a atacar la situación desde el inicio para poder tener tranquilidad y paz entre el ambiente familiar, no solamente en el adicto. Claro. Esta semana yo tuve una llamada, un paciente que me llamó y un familiar de esa persona tiene ya más de 20 años consumiendo. Lo habían mantenido calladito. Qué pena. Lo habían mantenido calladito, con mucho miedo a que la sociedad se enterara, al tema de que la familia lo viera con ojos distintos. No, por apariencia. Por apariencia. Y que caemos en... Y que en ese tema no lo juzgo, lo abrazo. Es claro. Lo abrazo desde el amor. Y aquí es un mensaje que quiero dejar dicho, de que vamos a empezar a romper ese estigma. Ay, sí. De que es de valiente buscar ayuda. Y cuando esa persona me contactó. Eso es así. Cuando esa persona me contactó, lo primero que yo quería decirle era qué valiente eres, que has tomado la decisión de buscar ayuda. Claro. Porque ya no quieres seguir viviendo en ese espanto sin fin. Porque es un espanto sin fin. Wow. Me encantó. Es un espanto sin fin, porque estoy constantemente esperando que el otro, y yo escribí un post los otros días de eso, estoy esperando constantemente que el otro modifique sus patrones de conducta, pero sin yo tener que hacerme responsable de mi cuota de responsabilidad. Ay, sí. Entonces, si yo como familia, vamos a poner un ejemplo, Margarita, como mamá y papá y su hijo que está en un tema de obsesión y compulsión, ¿cuál es mi cuota como mamá? Yo no puedo hacer
que mi hijo modifique patrones de conducta. Ahora, ¿cuál es mi cuota? Y yo aquí soy súper estricta con este tema de los límites. Ay, sí. La importancia que tienen los límites en el acompañamiento, no solamente del adicto, en el sistema familiar. No, en todo. En el sistema, es extremadamente importante. Ecosistema. De yo poder decirle los límites claros. ¿Y a qué yo me refiero con límites claros? Muchas veces venimos de límites difusos. ¿Cuáles son los límites difusos? Yo quiero que tú llegues temprano a mi casa. ¿Ok? El paciente llega a las 11 de la noche. Yo te dije que llegara temprano, pero ¿qué es temprano? Lo dejamos a la interpretación. Y cuando sucede eso, pues entonces, ¿qué pasa? Muchos conflictos. Límites claros, los límites con constancia. Mantener la constancia, y aquí es donde entra una de las palabritas favoritas mías, la negociación y la justificación. Bueno, pero este fin de semana es Bad Bunny. Bueno, pero este fin de semana es él. Ya tú sabes, este fin de semana es esto. Y empezamos a negociar, ¿verdad? Y la tercera, el pago de consecuencias. De llevar a cabo eso que yo dije desde un inicio. Ay, sí. Porque el trabajo de los padres, no voy a entrar mucho en ese tema porque creo que Clarisa lo habló de una manera, lo abordaron de manera fabulosa. Pero es así, es fundamental. Esa ruta de los padres hacia los hijos es lo más importante, porque es el trabajo de los padres, ofrecerles espacio de seguridad. El trabajo del padre es poner límites. Así es. Y muchas veces cuando hay un adicto en la familia, venimos de mucha permisividad y mucha complacencia. Y generalmente, Dayan, te lo pregunto ahora escuchándote, ¿cómo se inicia el adicto? No necesariamente hablábamos de que no necesariamente la adicción es a sustancias, vamos a decir, porque muchas veces decimos, hay drogadicto, ya, la droga. ¿Cómo generalmente entramos porque hay alertas? O sea, hay como signos, exacto. Entonces, sí, en una familia, a veces por miedo a enfrentar o por decir, no, eso es parte del proceso de ese adolescente, por decirte. No, o sea, como que justificamos el uso, justificamos el abuso, justificamos ciertas conductas que como que espérate, o sea, hay cosas que no. Claro, o sea, inclusive hay que como que ver qué línea, ¿verdad? Yo le he visto, bueno, mi hijo bebió de más este fin de semana, pero eso es parte de. Exactamente. Pero ¿dónde está entonces yo comunicar y hablar con mi hijo? ¿Dónde está yo externalizarle? ¿Cómo podemos como familia, tú con esta experiencia que tienes como especialista, o sea, yo sé que cada caso es único. Así es. Obviamente hay patrones, hay alertas que son comunes, o sea, hay procesos que son, ¿verdad? Pero cada situación, cada contexto es distinto. Y como familia, y lo que queremos dejar hoy, a mí me encantó que tú dijiste, vamos a verlo con esperanza. Vamos a verlo como de ser una invitación a ser valientes. A ser valientes, de que hay una solución. De que hay solución y de que hay vías y hay apoyo para poder salir de ese hoyo negro, ¿verdad? Que realmente, aunque queramos o no, afecta a todos los miembros de una familia. O sea, así es. Yo siempre digo, wow, eso cuando llega la adicción a un hogar, y lo vi con una familia cercana en un momento dado, yo decía, wow, o sea, es que arropa, o sea, no hay forma de que no te involucre, o sea, no es el problema del adicto, es que de alguna manera roba la paz, roba o sea, eso es como el equilibrio financiero, roba la estabilidad, roba la serenidad, porque inclusive cuando llegan estas familias a consulta o a la clínica, nos vemos que su vida entera se ha tornado alrededor del paciente. Todo es alrededor del paciente. No me puedo ir de viaje porque tengo que cuidar al paciente. No puedo hacer esto, o le dicen al hermano, mira, te toca cuidar a. Y ojo. Esto es algo que yo quiero tocar aquí en este programa. Muchas veces cuando hay un hijo con un tema de abuso o dependencia, sustancia, responsabilizamos al hermano de que se haga cargo de que ese paciente o esa persona no pague consecuencias. Entonces, ¿qué hace ese hermano? Carga con una culpa que no le corresponde. Y yo sé que muchas veces, yo le digo esto siempre a toda mi familia, nosotros no venimos con un manual. ¿Cómo abordar a un paciente con adicción? Eso no venimos. Ahora, sí hay herramientas, sí hay profesionales, sí hay lugares donde están dispuestos a brindarme toda la información necesaria y a enseñarme cómo acompañar. Porque como tú dices, hay muchos signos y síntomas que yo empiezo a ver desde la adolescencia.
Fíjate que cuando llega un paciente a la clínica, hacemos un historial clínico, vemos que desde la infancia generalmente hay un patrón obsesivo compulsivo con la comida, hay un patrón obsesivo compulsivo con los videojuegos. Fíjate el tema de los iPads. Mira, eso que dijo Mark, que a los 16 años entregarle un celular. Aquí estamos muy divorciados de eso. Bueno, nosotros hicimos un estudio para Jafre, precisamente desde didáctica, y el promedio de edad, tanto en sector público como privado, o sea, no hay diferencia, y salió ahí en ese estudio, 9 años. A los 9 años están recibiendo dispositivos. Y entonces a los 9 años reciben el dispositivo, y no solamente eso, ¿qué reciben dentro de esos celulares, dentro de esos iPads? ¿Qué reciben? No hay un límite de información. Los límites que supuestamente tienen que tener conductualmente los niños, a nivel de información, ¿quién pone esos límites? Están en el libre albedrío de ver y hacer. Y es muy lo que difícil quieran controlar, porque que realmente tú estás expuesto. O sea, nosotros tuvimos un invitado internacional, Jesús Amaya Guerra, un autor, tiene muchos libros buenísimos. De hecho, tiene un libro sobre este tema que voy a tocar ahora, que es el de la pornografía. Y él decía, es que ya no es que tiene que salir a buscar la pornografía, es que la pornografía está llegando a niños incluso pequeñitos. O sea, estamos viendo, él decía, estamos viendo niños hasta de 6 años ya, como modelando esas conductas, porque la pornografía lo que te presenta es una distorsión. No es un sexo. Manténlo así de simple, una distorsión. Entonces, como ese cerebrito, porque hablábamos del cerebro, no está preparado. Entonces, como padres, de verdad, yo antes de irnos a la pausa y regresar a nuestra segunda parte, se va demasiado rápido, porque tenemos que irnos a la pausa. Pero como padres, de verdad, insistir, persistir, nunca desistir, realmente cuidar. Si somos diferentes a la mayoría, qué pena. O sea, pero transmitir como ese mensaje a nuestros hijos de que yo te estoy cuidando, estoy cumpliendo mi rol como padre. No quiere decir, como digo, que tu hijo no estará expuesto y que puede ser que con los amigos, que en una etapa de su vida, que se inicie, ¿verdad? En lo que va a ser un camino que podría llevarlo a la adicción. No, mira, Margarita, o sea, no quiere que yo hago todo y puede ser porque hay otros factores. Hay otros factores. Como dice mi queridísimo amigo Dr. Johnson, los hábitos fértiles se cultivan en la firmeza y los hábitos tóxicos se cultivan en la permisividad y complacencia. Nosotros como padres, ¿dónde estamos? ¿En la permisividad y la complacencia o en la firmeza? Y no es fácil mantener los límites. No es fácil, porque a veces entonces ahí es donde yo quiero donde pongamos el foco para adentro y ver por qué se me dificulta a mí decir que no. ¿Por qué me da culpa decir que no? ¿Cómo yo puedo trabajar para yo acompañar a mi hijo de manera más adecuada? Y nos quedamos con esa pregunta para pasar a la pausa. No se vayan, continuamos con Dayan Bisonó, especialista, psicóloga, presidenta de la Fundación Fénix, con este tema que de verdad para mí fundamental. Ojalá podamos no solo escucharlo, aplicarlo, internalizarlo, ponerlo, ¿verdad?, a disposición de otros, para que realmente esto es un tema importante y para que podamos como sociedad pues asumir y dar los pasos necesarios que contribuyan a que nuestros niños, jóvenes y nosotros mismos podamos tener una vida más sana, más plena, lograr ese bienestar que yo estoy segura que todos deseamos. Así que no se vayan, sigan con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. Hola, quiero vender mi carro. Claro, dígame las especificaciones. Actualmente tiene 7,000 kilómetros de grandes conversaciones con mis hijos, sensor de emociones, capacidad para muchas risas y lo más importante, viene con felicidad de fábrica. ¿Y por qué lo vende? Es tiempo de que otras personas construyan sus propias historias en él. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Solicita ya en popularenlinea.com, cualquiera de nuestras sucursales y en distribuidores autorizados en todo el país. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online con una invitada que yo estoy disfrutando muchísimo, pero sobre todo aprendiendo y feliz de que podamos aportar
a las vidas de todas las personas que nos escuchan en nuestra comunidad y que podamos también pues compartirlo. Yo siempre digo que seamos multiplicadores de lo bueno. Lo que me llega a mí, yo no me puedo quedar con eso, por lo menos mi naturaleza no me lo permite. Yo tengo que ir más allá, llevarlo a otros, ayudar a otros. Y a veces no nos imaginamos de maneras tan sencillas y con pequeñas cosas cómo podemos ser luz para personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si nos quedamos callados o nos quedamos con esto que nos llega, quizás estamos perdiendo una gran oportunidad de sembrar esperanza, de dar algo que pueda generar un cambio en la vida, un cambio positivo, porque no es cambio por cambio, un cambio positivo en la vida de los que nos rodean. Así que gracias a los que nos escuchan, gracias Dayan por tanto que estás haciendo y tanto que estás compartiendo, porque realmente a veces pensamos, y quiero hacer esa alerta con los que nos escuchan, eso no me toca a mí, eso a mí no me... Señores, nadie, y lo hablábamos con Rosario en el programa de su testimonio con el cáncer de mama, Rosario Ravelo, no dejen de ver ese programa bellísimo, y ella decía, estamos en la tómbola, algo así fue que ella dijo, estamos en la tómbola. Realmente nadie puede decir, mira, aquí yo estoy libre de adicción y no me va a pasar nada. Esto no va a llegar para nada, porque imagínate, o familias que se sienten como que están blindadas. Nadie está blindado de nada. Mi esposo me dice a cada rato, mira, uno no sabe lo que va a ver, y si no lo ves con un hijo, puede verlo con un nieto. De verdad. Y yo he aprendido tanto en ese sentido, porque a veces creemos que estamos como en un pedestal, como que a mí no me va a pasar. Señores, esto es la vida. Esta es la vida. No, Margarita, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tú sabes lo que pasa, que también muchas veces el tema de la enfermedad de la adicción, ¿cómo lo hemos visto? Como una deficiencia moral. Exacto. Nunca lo hemos podido ver como el tema de la enfermedad. Y por eso una de las cosas que nosotros estamos muy comprometidos es empezar a desestigmatizar lo que es la adicción, para que lo podamos ver como una enfermedad. Como una enfermedad. Desde la empatía. Y desde la empatía no significa permisividad y complacencia. No. Desde la empatía es todo lo contrario. Exactamente, es conectar. Es límites con firmeza, límites con amor. Es ponerle un paro a esto que estoy viviendo. Entonces, muchas veces por ese miedo, por el miedo que van a pensar, por el miedo que van a decir, por el miedo a la reacción que vaya a tener mi acompañante, si le pongo límites, me quedo calladito. Pero si me quedo calladito, me paso constantemente en sufrimiento. Ay, sí. Y hoy en día que hay tantos recursos y tantas formas de recibir también apoyo, porque yo sé que hay estrategias incluso de grupo, o sea, yo no soy el único. Cuando tú ves, hay otros pasando lo mismo. Eso no es para mal de mucho, como dicen, consuelo Sí. No es eso, no es que el mal de otro me va a hacer sentir mejor, sino que yo sentirme acompañado. Lo que hablábamos ahorita, el poder de la identificación. Ay, sí. El poder de la identificación. Yo Eso poder es muy identificarme con el dolor, con las situaciones, porque fíjate, cada situación es distinta y todos somos distintos, pero el trasfondo es el dolor y el sufrimiento. Así es. Fíjate que el adicto no está, cuando tú llegas a la etapa de la adicción, que tú dijiste algo que era exactamente así, de un uso, abuso, una dependencia, cuando el adicto llega a ese estado de dependencia o adicción, ya es un sufrimiento constante. Ay, sí. Ya yo quiero modificar mi vida, pero no sé cómo, no y no puedo. Ya mi fuerza de voluntad no existe. Ya es algo más grande que yo. Digamos que esta partecita del cerebro, el que toma decisiones de sano juicio, ya no existe. Por eso muchas veces en esta enfermedad decimos que es la enfermedad que secuestra el cerebro. Wow. Que secuestra el cerebro, porque lo único que pienso en gratificación instantánea. Inclusive a veces tengo lagunas mentales no tengo en el consumo. O sea, es real, que no tengo la capacidad. No tengo la capacidad de poder decir que no. Y cuando quiero, pero tampoco quiero sufrir ese proceso de abstinencia y no sé cómo puedo salir de ahí. Es como que muchas veces llegamos a estar cómodamente miserables. No es fácil. Oye, no es fácil. Cómodamente miserable. Y el otro día yo dije, a veces nos acostumbramos a la disfuncionalidad. Así mismo estamos cómodos con vivir una vida que no es una vida plena, no es una vida de bienestar. Quizás totalmente. Que no es una vida sana. Claro, que si yo modifico algunos patrones de conducta, puedo vivir una vida con propósito. Claro. Puedo vivir una vida plena. Así es. Pero cuando el adicto está en esa adicción activa, no ve la luz al final del camino. Por eso es que una de las partes que yo quiero que más nos enfoquemos es que hay una solución. Y la familia tiene un rol fundamental aquí. Si el adicto no quiere buscar ayuda, vengan ustedes a consulta. Que venga la familia a consulta. ¿Para qué? Para nosotros poder brindarle una serie de herramientas de para cómo poder... podemos... Exactamente. Porque siempre, cuando evaluamos, ha habido muy interesante una permisividad y una complacencia. Como yo, como codependiente,
que esa necesidad afectiva o emocional de querer rescatar, de querer controlar, de querer prevenir que el otro pague consecuencias, ¿cómo yo puedo empezar a modificar mis patrones de conducta? ¿Cómo yo puedo empezar a poner límites sin sentir culpa? ¿Cómo yo puedo no tirarme al hoyo negro para salvar a alguien, sino que desde fuera tirarle una soga para que salga? Excelente. Fíjate, yo hago mucho este ejemplo. Imagínate que hay un hoyito negro y el paciente está ahí adentro. El familiar está afuera. ¿Qué hace el codependiente? Se tira. Y vamos a salir juntos, ¿verdad? Ahora, y si salimos de ese hoyo negro y lo tiramos con una soguita, ven que yo te voy a ayudar. Pero yo no estoy en el hoyo. Yo voy a estar arriba y yo te voy a dar todas las herramientas para que tú puedas ir saliendo. Porque si yo me tiro al hoyito contigo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar los dos en el hoyito. Mis hermanos van a quedarse sin mamá, mi esposo se va a quedar sin esposa. Yo me voy a quedar perdiéndome en el camino porque yo me pierdo totalmente perdida. Yo mismo. ¿Y cuál es una de las características del codependiente? Me pierdo completamente de mí, porque estoy totalmente enfocado. No tengo ni capacidad de identificar qué me gusta, qué quiero. Totalmente. Y por eso es que yo le digo, si el paciente no quiere venir, vengan ustedes. Muy bien. Vamos a buscar qué herramientas podemos hacer diferente en casa. ¿Contigo o sin ti? Contigo o sin ti. Vamos adelante, vamos a ver cómo. Porque tú dijiste algo fundamental al principio. Muchas veces que dicen, bueno, para que consuman fuera, que consuman en casa. Pero ¿cuál es el mensaje, Margarita, que le estamos dando a ese niño o cuando le dice, mira, yo te voy a enseñar a beber? Es un tema muy cultural también, ¿eh? Hay un tema muy cultural. Pero vamos a empezar a cambiar esos patrones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje que yo le digo a mi hijo? ¿Es válido tomar? Ya tú estás en la edad de tomar. No, y una cosa va llevando a la otra. Completamente. Porque eso es así. Completamente. Y todo llega. Todo llega, porque no es ahora que vamos a satanizar un trago, una bebida. No, claro. No. Todo llega. Esto no tiene que ver con tema ni alcohol ni droga. No, exacto. Gracias. Esto es más profundo. Y realmente es el mensaje, como tú dices, que mandamos de ser coherentes. Es fundamental en las familias. O sea, esa coherencia que a veces no nos damos cuenta, pero sin darnos cuenta. Somos incoherentes. Entonces mandamos un mensaje y ese hijo nuestro, esa hija está captando y está viendo. Y cuando eso no está tan claro, hay una línea, y yo te lo digo porque lo he visto con jóvenes, está claro, desde la perspectiva que nosotros trabajamos como educadores, con docentes, con padres, esa línea que como que cuando el joven o el niño, vamos a decir el joven, se atreve a cruzar, es como que tan ambiguo, como que nadie me ha dado la pauta de no, espérate. Como que está buscando que alguien me diga, no lo haga. Entonces, está tanteando, está pulseando. Y a veces ese cruzar esa línea puede significar muchísimo en la vida de ese ser humano. Porque cruzó la línea y si no hay alguien que da la pauta de el freno, como digo yo, ¿verdad? Porque el caballo, tú cuando va en un caballo, tú tienes que ir, ¿verdad? Frenando, dejando, tú vas. Cuando yo siempre pongo el ejemplo de la chichigua, la cometa. Sí, claro. Tú tienes que alar, hay veces que tú tienes que espérate el viento. Entonces, tú tienes que tener ese hilo, como tú dices. No me voy a entrar contigo al hoyo, pero ¿qué estamos haciendo también como familia? Y como tú dices, la cuota de responsabilidad. Y yo quiero preguntarte, Dayan, como tu perspectiva. Yo he escuchado mucho el tema de que hay que dejar que el adicto toque fondo. Yo quisiera que tú, porque he visto familias que caen incluso en una, vamos a decir, claro, hay que ver el contexto, la realidad, pero caen incluso por recomendación de los especialistas en hasta cierto punto lo que se podría ver como abandono, porque se podría ver como un abandono. Incluso la sociedad puede decir, óyeme, pero eso es un padre. ¿No quieren ese niño? ¿Lo han dejado solo? ¿Lo han abandonado? Porque, entonces, cuéntame un poquito, porque ahí vemos cómo la familia también es muy duro. No, es un rol fundamental. Fíjate que tú acabas de decir digas, algo. No, que toque fondo, Totalmente. Pero entonces tengo que, es doloroso. siento que estoy abandonando. O sea, es doloroso. Y ahí viene lo del desprendimiento emocional. Fíjate, yo te aseguro que todas las familias que están allá afuera, que están teniendo un tema de codependencia o un familiar que sea adicto, están haciendo lo mejor que pueden. Ay, sí. Y yo los aplaudo por eso. Sí. Ahora, podemos hacer cosas distintas para no seguir en ese sufrimiento constante. Por eso es que yo quiero que decidan buscar ayuda. O sea, de salirnos de ahí. Pero entonces una pregunta muy interesante. Tocar fondo. Fíjate algo. Porque es algo como que muchos, yo estoy segura, han escuchado. Siempre hay que dejar que toque fondo. Claro, la única manera de que una persona pueda modificar sus patrones de conducta es cuando esa persona decida hacerlo.
¿Qué pasa? Eso no se puede forzar. Esa es la realidad. Yo no puedo forzar de que tú te comportes de una manera, Margarita. Ni te puedo convencer, ni te puedo convencer, ni te puedo controlar, ni te puedo de manipulación. Nada de eso va a suceder. Para que tú hagas. Claro. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer la cosa diferente. Yo puedo mantener mi límite y yo puedo tener mis normas y mis acuerdos dentro de mi estructura para protegerme a mí como ser humano. Y a través de eso, tú sabrás qué hacer. No sé si me estoy dando a entender. Sí, no, pero eso para una familia es complejo. Es doloroso porque yo le estoy diciendo a un madre o un padre que me dice, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Vamos a empezar a modificar las cosas que yo sí puedo como mamá y como papá. Empezar a poner esos límites firmes. Y eso no se logra de un día para... No hay magia. Yo escribí un artículo una vez. Eso es un proceso. Eso es un proceso. No hay magia en nada. Yo escribí un artículo no en este contexto, sino como que a veces creemos que yo hago esto y mañana... No, esto yo te voy a hacer una pregunta, Margarita, de reflexión. ¿Cómo es mayor tocar fondo? ¿Dejarlo que se siga haciendo daño, autodestruyendo y que se muera en el proceso? ¿O poner límites y que el paciente decida tocar la puerta a buscar la recuperación? Definitivamente poner límites. Pero tú estás oyendo que... Pero hay una... Sí. A veces qué complejo se nos hace. ¿Por qué? Porque para nosotros el rescatar, el controlar, el prevenir es lo que nos viene de naturaleza. Yo soy mamá, yo soy papá. Sí, yo no puedo dejar que mi hijo sufra. Ahora, ¿qué es el verdadero sufrimiento? Permitirlo que él siga en ese mismo estado, ser parte. Y facilitar. Ser parte de ese sistema facilitador, permisivo y complaciente de ese comportamiento autodestructivo. O decir, te amo, te adoro y te quiero, pero yo no puedo ser parte de que tú te autodestruyas la vida. Yo estoy aquí desde el amor, desde la sanidad, como mamá, como papá, para acompañarte en este proceso de recuperación. Wow. Pero no puedo ser parte de que tú te autodestruyas la vida. No me puedo entrar en el hoyo contigo porque no te voy a poder ayudar. Yo estoy erizada. Margarita, ¿cómo te ayudo dentro del hoyo? Porque la verdad que me pongo en los zapatos, gracias a Dios, ¿verdad? No he tenido, pero ¿cómo te ayudo desde el hoyo? Si estamos los dos abajito. Ahora, si desde arriba te puedo dar la herramienta, voy a estar aquí para ti. Así es. Y óyame, y vuelvo y digo, es muy doloroso este tema. Y yo aplaudo a todas las personas que están haciendo lo mejor dentro de sus habilidades para acompañar. Pero a la familia, cuando el paciente no quiere buscar recuperación, vengan a consulta. Hay grupos de apoyo, está la NON, está CODA, están los terapeutas especializados en el tema de codependencia, hay herramientas, hay libros, hay literatura, que te puedo pasar todo eso, Margarita. Buenísimo, si lo quieres compartir con la comunidad. Excelente. Porque hay una solución. Porque hablamos mucho del adicto, pero el familiar vive un sufrimiento constante. Ay, sí. Y a mí a veces me parte el alma cuando yo veo, se sienten ahogados. No, y cuando tú analizas, muchas veces, claro, el adicto tiene su tema, vamos a llamarle, a mí no me gusta llamarle problema, pero tiene su enfermedad. Pero su enfermedad, pero todos los demás, como tú decías, la cuota que tenemos en todo eso. O sea, para que eso llegara ahí. Entonces, tocar fondo, no veamos lo que tú planteas, y quiero aclararlo porque lo escuchamos mucho, no es verlo como que te estoy dejando que te vas a morir. Exactamente. Sino verlo como yo me estoy protegiendo, establezco límites por tu bien, y ya por mi bien y por tu bien. Por el bien de todos. Por el bien de todos. De cada uno. Pero ver que es la propia persona adicta que tiene que llegar ahí. Siempre y cuando sea mayor de edad, claro. O sea, claro, obviamente un niño nosotros no podemos dejar que tome esas decisiones ni va a tener la capacidad. Que es importante que seamos papá con ese factor de seguridad, la responsabilidad. Darle ese lugar de protección, de seguridad a ese niño. Ya cuando es un adulto, no puedo cambiarte. No. Puedo protegerme a mí, puedo darte las herramientas. Pero ya tú eres el que buscarte tiene que... un terapeuta, puedo llevarte una consulta, puedo trabajarme yo para poder abordarte a ti. O para trabajarme a mí para poder tener la herramienta más sana para vincularme contigo desde la sanidad, no desde la complacencia. Exacto. Porque muchas veces nos estamos vinculando desde la sanidad. ¿Y qué pasa con los codependientes? Nos resentimos. Ay, sí. Y vivimos un dolor constante y sufrimos mucho. Y las expectativas y todo el tema de las dinámicas. Nosotros siempre decimos, relajamos las dinámicas que se dan en un hogar, en nuestras relaciones. Tenemos alianzas. Que estar muy atentos a las dinámicas que se dan en el hogar. Entonces, cuando hablamos de familia y adicción, estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de ese cerebro de esa persona que hay que ayudarlo a salir de
una situación que genera, o sea, que no es fácil, que no es porque quieren molestar, no es porque realmente ya entran en una fase de no poder parar y lo sufre todo el que los rodea. Y yo creo que entender esto, que parece como algo tan sencillo, es fundamental para luego decir, en el caso de los que ya estén en esa situación, porque venimos de promover la prevención, señores, padres de niños pequeños, escuchen esto para estar atentos, estar alerta, establecer esos límites, proteger, cuidar, comunicar, cuáles son esos principios, esos valores que tenemos como familia, así comunicarlos con claridad, dar esa estructura, como decimos, factores de protección, factores de riesgo, ¿verdad? Tenemos ese ambiente de empatía, donde se diferencia cada miembro del hogar, donde cada uno tiene su individualidad, su autonomía, ¿verdad? Donde hayan hábitos fértiles, hábitos sanos. ¿Qué cosas estamos haciendo como familia? Aparte que no tenga que ver con... ¿Qué opciones le estamos dando a los muchachos? Estamos dando una caminata en el parque con nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? Modificando esos patrones de comportamiento desadaptativo a hábitos un poquito más fértiles y sanos. Que van a servir para sentar las bases. Y ojo, una de las cosas que yo he visto más común en cuando llegan los pacientes es que muchas veces los padres no tienen criterios unificados. Wow. Eso debe ser todo un tema de un programa. Sí, criterios unificados. Porque es verdad, tenemos la postura A, la postura B, el pobre muchacho en el medio, ¿por dónde me voy? ¿Y por dónde me voy ahí? Por el que se llama permisivo y complaciente. Sí, claro. Entonces, hay muchos... Dale para allá. Los padres tienen nada, son muchachos, que gocen. Los padres tienen muchos roles y donde pueden empezar a hacer esos factores de protección, donde son límites claros, los límites no difusos, normas establecidos, donde pueda vincularse desde la empatía, desde la compasión. Toda esta serie de cosas que pueden cambiar el entorno familiar, de que la familia tiene un rol protagónico en esto. Así es. A través de la empatía y la compasión. Si el paciente no decide y lo que estamos haciendo no está trayendo una solución o no está siendo efectivo, vamos a buscar ayuda. Vamos a ver cómo podemos hacerlo diferente para ser parte de la solución y no parte del problema. Ay, sí, así es. Se puede, Dayan, se puede. Se puede. Se puede salir de ese. Se puede. Hay una solución. Se puede. Eso 100%. Es importante saberlo, porque a veces en el proceso, como es un proceso, se puede, pero no es de un día para otro, es un proceso. Implica mucha introspección, implican cambios, implica uno tomar decisiones, implica uno de vez en cuando caer y decir, vuelvo y me levanto. Implica todo, un poco de todo eso. Obviamente tú eres más experta que yo. Pero el decir se puede es una invitación a no quedarnos en el, sino decir, obviamente la constancia, la perseverancia, manejar muchas veces toda esa frustración que vamos a experimentar, o sea, que van a experimentar esas familias, pues entonces decir, sí se puede, con ayuda, porque yo creo que definitivamente ya cuando llega un punto, hay veces que agarramos las cosas en un momento en el que quizá la familia tiene los recursos y las herramientas y puede tomar a tiempo como, espérate, vamos a recogernos. Mira, yo lo digo bien simple, Margarita. El único requisito es querer hacerlo diferente. Yo lo puse el otro día en las redes. Dije, querer es poder. Querer es poder. Que no estás solo. Es decir, ya yo no me siento cómodo de lo que estoy viviendo. Tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo una situación, tengo lo que sea que no me siento cómodo. Déjame buscar ayuda. Busco ayuda. Porque quiero hacerlo diferente. Aunque yo no quiera, porque hay una parte de mí que lo que quiere es placer y gratificación. Y lo mismo pasa con el codependiente. Aunque tengo miedo de lo que vaya a pasar, tengo miedo de que mi hijo me rechace. El miedo predomina. Ahora, accionar a pesar de. Con todo y miedo. Accionar a pesar de, porque hay una solución. Se puede vivir una vida con propósito, se puede vivir una vida digna, se puede vivir una vida donde hay una familia, donde se fomente esa compasión, esa empatía y donde pueden modificar esos patrones de conducta. Amén. Se puede. Se puede. Y nos quedamos con un día a la vez. Un día a la vez, solo por hoy. Un día a la vez y solo por hoy. Un día a la vez y solo por hoy. Así es. Y definitivamente que nos quedamos con esa invitación. Si tienes personas cercanas, familias que están viviendo una situación de adicción, como decimos, puede ser adicción a la pornografía, adicción a conductas que no, adicción a cualquier, ¿cuándo sabemos que hay adicción? Cuando, como dijo Dayan, tenemos ese comportamiento que afecta, que impide que yo tenga una vida en todos mis ámbitos
sana en mi ámbito profesional, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, académico, o en mi ámbito físico, o mis relaciones intrafamiliares. O sea, si está afectando, si no puedo parar, si tengo síndrome de abstinencia, que no mencionamos eso, pero cuando me lo quitan, aislamiento. El aislamiento. Estemos, ¿verdad? Atentos. Porque algo que quizás podemos a tiempo, ¿verdad? Actuar como familia, o tomar, como dice Dayan, las medidas nosotros, en el caso de que el adicto no quiere entrar, estamos en una situación de que sí hay solución, sí se puede modificar la estructura, pero hay que querer hacerlo, hay que dar ese primer paso. Con miedo, porque creo que en muy pocos casos se hace sin algún miedo. Tipo de temor, miedo, preocupación, hasta ansiedad, ¿verdad? Así es. Pero lo que queremos es vivir mejor y una familia más sana. Y yo creo que desde aquí, desde Didáctica Online, precisamente en este ámbito educativo, lo que queremos son hogares sanos, escuelas sanas, un país más sano en el que logremos ese bienestar. Me gustaría, Dayan, que termines con una frase, una orientación, una invitación, lo que tú quieras, algo ya para cerrar con broche de oro este programa tan bueno, señores. Gracias, Dayan. No, estoy fascinada. Lo que sí quiero terminar es, no busquemos la recuperación del adicto, busquemos la recuperación de la familia. La recuperación sí es posible, un día a la vez. Y tenemos nosotros como fundación las puertas abiertas para ayudar a quienes necesitan de nosotros. ¿Y las redes son? Fund Fénix en Instagram. Fénix. Si pueden buscar Fundación Fénix, también tenemos YouTube y todas esas tecnologías. Buenísimo. Y así que muchísimas gracias. Usando el estudio. Así es. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Compartan, difundan y sobre todo tomemos acción, que es lo más importante para una mejor familia, una familia sana. Y un país sano. Gracias de nuevo, Dayan. Gracias, Margarita. Dayan Bisonó nos acompañó. Y cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.